Buenos días a todos mis hermanos. Vamos a terminar hoy esta serie que se llamó o se llama Defensores de la Verdad. Esta es la enseñanza 18. Por supuesto que podíamos haber hablado mucho más, pero creo que tocamos temas importantísimos, porque esos somos, dice la Biblia, defensores de la verdad. Así es que seguramente en las siguientes 2, 3, 4 semanas habrá enseñanzas únicas. No empezaremos todavía una serie. Lo haremos hasta principios de enero. Ahí vamos a empezar una nueva serie. Entonces, seguramente en esta semana estaremos reflexionando sobre estas fechas que vivimos, la Navidad, el fin de año, etcétera. Pero bueno, hoy vamos a continuar con el tema que iniciamos hace 8 días. ¿Cómo podemos bíblicamente permanecer fieles ante todo lo que estamos viviendo y lo que se viene? Esta enseñanza, basada en el último fragmento antes de la despedida de la carta de Judas, está llena de riqueza, y quiero que pongan atención, porque todo lo que vamos a ver, importantísimo, pero mucha atención también al final, a la última, a la quinta exhortación que se nos hace, que poco se predica en las iglesias. Judas 1, 17 al 19 lo vimos hace 8 días. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Dice allí: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que les decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Hace 8 días vimos y explicamos a grandes rasgos este pasaje y nos enfocamos en Judas 1:17, donde el llamado es a tener memoria, a tener siempre presente la palabra de Dios. Por eso la leemos, la meditamos, la memorizamos. La palabra de Dios debe estar impregnada en nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos advierte en este contexto de Judas, pues de lo que se vendría, de los apóstatas, de los burladores, de todas estas circunstancias que dice 2 de Timoteo 3:13, que esto no va a mejorar. Dice la palabra de Dios que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O como dijo el apóstol Pedro, 2 de Pedro 3:3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. La expresión de Judas 1:17, tener memoria, naomai, del griego, significa tener siempre fijo en nuestra mente la palabra de Dios, esa decisión que vas a tomar, eso que vas a compartir, todo guiado, dirigido por la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestras mentes. Cada enseñanza, cada exhortación, cada versículo que has aprendido, cada mandato, cada instrucción, cada advertencia, cada palabra de aliento que tiene la Biblia, hay que tenerla presente en todo momento. Como Cristo, que le dijo a sus discípulos en Juan 16:4, cuando les dice que lo que les había dicho es para que cuando llegue la hora se acuerden que ya se los había dicho. La palabra de Dios, lo veíamos hace 8 días y no voy a hacer un repaso, pero es más actual que cualquier noticiero, porque nos dice lo que está pasando, porque ya hemos compartido de lo que va a seguir sucediendo en las próximas semanas, meses y años, si es que podemos hablar de años, pero de ahí la importancia, pues, Judas 1:17, de tener memoria, de tener presente la palabra de Dios en todo momento. De ahí la importancia, Josué 1:8, de que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, pero de verdad, de día y de noche meditemos en él, para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces dice la Biblia que vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Tenemos la gran bendición, el gran privilegio, dice 2 de Pedro 1:19,
de que tenemos la palabra profética más segura. No hay nada más seguro que venir a este libro. Aquí está el consejo para nuestras vidas, para los tiempos que vivimos, para nuestra vida diaria, cotidiana, de esposos, de padres, de hijos, de madres, de trabajadores, de empleados, de jefes, de ciudadanos. Aquí está la palabra profética más segura a la que tenemos que estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, dice la palabra de Dios. Bueno, después de Judas 1:17 al 19, vamos a entrar a las siguientes exhortaciones que les voy a leer. Del 20 en adelante dice: vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué versículos, mis hermanos, nos hablan? En resumen, nos hablan de perseverar, nos hablan de convencer y salvar, y ya explicaremos a un grupo de personas o a diferentes grupos de personas que ya veremos en un momento, pero tenemos que comenzar por lo que dice el versículo 20, para estar listos y preparados cada día ante las luchas, las adversidades, las circunstancias que Dios permite en nuestra vida como cristianos, como iglesia en este tiempo. Dice Judas 1:20: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Les decía, esto nos habla de una vida, ahorita lo vamos a explicar, de perseverancia. La vida cristiana necesitamos ejercitarla. Leer la palabra de Dios, obedecerla, es la manera de ejercitar nuestra fe, porque aquí dice que ejercitemos sobre vuestra santísima fe. El día martes estudiábamos Hebreos 5:14, cuando veíamos que el alimento sólido que está aquí en la palabra de Dios, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y dice: para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Les decía yo que la palabra ejercitado viene del griego gymnazo, de donde se deriva la palabra que hoy conocemos como gimnasio. Y así como una persona va al gimnasio y quiere hacer bíceps, entonces tiene que ejercitarse una y otra vez, y al cabo de las semanas, meses y años, ese brazo va a tener los músculos porque se ejercita. De la misma manera, nosotros necesitamos ser ejercitados. Cuando vienes a la palabra de Dios y la lees y la meditas y la estudias y oras y estás en la palabra, están ejercitados tus sentidos. Vas a discernir entre el bien y el mal. Entonces empieza Judas 1:20 para ver pues lo que nos manda aquí. Dice Judas: pero vosotros, amados. Se dirige a la iglesia, a los cristianos, como amados, porque eso es lo que nos une, el amor de Dios. La palabra amados aquí es agapetos del griego, que habla de ese amor incondicional. El amor que el cristiano ha recibido de Dios, que es incondicional, es el amor que ahora podemos demostrar. Incondicional, no esperas nada a cambio. Y me gusta cómo empieza Judas: pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Lo segundo que nos pide, después de tener memoria, de tener presente la palabra de Dios, dice aquí que edifiquemos ¿sobre qué? Nuestra santísima fe. Ahí estamos en el 20. Edifiquémonos sobre nuestra santísima fe. ¿Qué significa eso? La palabra edificar, sobre, porque es una palabra compuesta, edificar sobre, significa del griego epo oikodomeo, significa construir sobre algo, significa crecer sobre algo, seguir construyendo, construir nuestra vida sobre algo. Y en este caso es nuestra santísima fe.
quieres construir, crecer en tu vida, necesitas construir sobre tu santísima fe. ¿Tu fe en qué? En la palabra de Dios, en Jesucristo y su palabra. Si yo quiero crecer, madurar, necesita mi fe ser fortalecida en la palabra de Dios. Necesitamos construir sobre la fuente de la verdad que es Dios y que es su palabra. Se nos está exhortando a seguir creciendo, a seguir madurando sobre nuestra santísima fe. La única manera de construir es venir y fortalecernos en lo que ya creemos de la palabra de Dios. La realidad es que en nuestra vida cristiana nunca dejamos de crecer espiritualmente. ¿Qué quiero decir? No hay ningún cristiano, y si lo hay, está mintiendo, que diga, o algún pastor o algún siervo de Dios que diga, yo ya estoy tan maduro que ya llegué a lo máximo, ya no necesito crecer. La realidad es que esta vida seguiremos creciendo y creciendo y nunca dejaremos de hacerlo porque tenemos una meta de crecimiento que dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es mi meta de crecimiento? Jesucristo. Entonces yo edifico, sobreedifico, construyo sobre mi fe en la palabra del Señor y voy creciendo y voy madurando, pero me doy cuenta que mi meta es Cristo. Hasta que todos lleguemos, y la realidad es que en esta vida no vamos a llegar a esa total altura porque estamos limitados por un cuerpo que aún tiene tendencia a pecar. La versión Dios habla hoy dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Si bien no vamos a alcanzar en esta tierra la plena madurez total, absoluta, cada día nos acercamos más. Esa es la vida cristiana, vas creciendo y edificando y sobreedificando sobre nuestra santísima fe que es en Cristo y que es en su palabra. No hay otra manera de crecer. No es irte a un congreso y que te tumben en ese congreso y hagan cosas y es de cada día edificar, sobreedificar, construir sobre nuestra fe en Cristo y en su palabra. Eso es lo que dice Judas 1:20, sigamos edificando sobre nuestra santísima fe. Y dice Efesios 4:13 que pues, la medida, la estatura es Cristo. Por eso el versículo 15 de Efesios, fíjense lo que dice. Ojo aquí, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿siguiendo qué? La verdad. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Qué necesitamos hacer? Seguir la verdad. Siempre con la verdad, siempre la palabra, la meditamos, la estudiamos, seguimos la verdad, no nos despegamos de la verdad, porque en el momento que yo me despego de la verdad es como si dejo de comer y empieza uno a estar malnutrido, ¿no? Hay gente que por falta de alimento empieza a tener problemas de hierro, empieza a tener problemas de desnutrición, empieza a tener severos problemas. Bueno, espiritualmente es lo mismo. Por eso tenemos que seguir la verdad en amor para crecer en Cristo. Nuestra única manera de crecer es sobreedificar sobre nuestra fe en Cristo y en su palabra. Y dice aquí Judas 1:20, sobre nuestra santísima fe, porque en la medida que yo voy creciendo y madurando sobre lo que creo de la palabra de Dios, en esa medida nos alejaremos más y más del pecado. Cada vez más y más nos alejaremos del pecado y nos acercaremos más a una obediencia de cada enseñanza, de cada instrucción de la palabra de Dios que cada día conocemos y estudiamos y meditamos. Entonces necesitamos sobreedificar en nuestra santísima fe.
La gente sin Cristo edifica en sueños y proyectos y yo voy a alcanzar esto, pero ¿qué es su fundamento? ¿Sobre qué está edificando? Sobre sueños, proyectos, planes. Y se olvidan que somos temporales, que un buen día Dios nos puede llamar a cuentas y sobreedifican de tal manera que están sobreedificando sobre fundamentos no firmes. Nosotros tenemos que edificarnos en la palabra. Es la única manera de crecer, de madurar, de estar listos para lo que Dios permita en nuestras vidas, fortalecidos. ¿Se acuerdan que hace 8 días veíamos una oración de Pablo por los filipenses, que oraba que estuvieran que abundaran en el conocimiento, en ciencia y conocimiento? Miren ahora una oración ahora por la iglesia de Colosenses. Dice Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos de éxito, dice ahí, de dinero, que sean llenos del cumplimiento de sus sueños, así dice. La realidad es que cuando yo oigo de personas, y más aún de cristianos que están llenos de metas terrenales meramente, que su meta es alcanzar el mundo, ganar el mundo, el éxito, la fama, olvidándose de Dios, da mucha tristeza, porque uno sabe que eso es vano, porque uno sabe que Cristo dijo que de nada sirve ganar el mundo si perdiere su alma. Por eso la oración de Pablo es: sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, nuevamente esa palabra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Es la única manera de sobreedificar sobre nuestra santísima fe, creciendo en el conocimiento de Dios. Estamos ser llenos del conocimiento de Dios, y si Dios un día te da abundancia, sabrás usarla para su gloria, para la bendición de su gloria. La Nueva Traducción Viviente dice: así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan honrará y agradará a Dios, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto irán creciendo en la medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Eso es, regreso pues a Judas 1:20, sobre edificar o edificar sobre nuestra santísima fe, edificando sobre nuestra santísima fe. Porque esa fe va a resistir los embates de los falsos maestros, las situaciones que Dios permita, las pruebas, las aflicciones. Estaremos fortalecidos, como dice Efesios 2:20, necesitamos edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que no es otra cosa sino la Biblia. Edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo obviamente la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por eso un pastor debe predicar la palabra. Yo no vengo a decirles: miren, yo opino, no soy el chapulín, ¿no? Yo opino. Y se imaginen que cada domingo me pare, pues mi opinión, uno no viene aquí a vertir su opinión, viene uno a decirles lo que dice la palabra de Dios. Por eso Pablo un día se está despidiendo de una cantidad de pastores y les dice en Hechos 20:32, les dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Él ya se va, dice: yo los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. O sea, los encomiendo a que sigan en la palabra de su gracia, porque dice aquí: tiene poder ¿para qué? Sobre edificarnos, epoicodomeo, construir sobre, crecer sobre, ir creciendo cada día sobre. Tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y luego dice Judas 1:20, pues nada más aclarando esta parte, cuando dice que debemos sobreedificar sobre nuestra santísima fe.
La palabra santísima, hagios, en el griego significa sagrada, consagrada, pura, limpia, genuina. Nuestra fe en la palabra de Dios es lo más limpio. Primera de Pedro 1:7 dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Nuestra fe en Cristo, en su palabra, eso es lo más valioso. ¿Y cómo se mantiene? ¿Cómo esa fe crece? ¿Cómo esa fe madura? Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo que cultiva nuestra fe es la palabra de Dios. Por eso, edificar sobre nuestra santísima fe es venir a la palabra de Dios. Es como dice Primera de Pedro 2:2, que conocemos muy bien: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Creo que el ejemplo es muy claro. Un niño recién nacido, una niña recién nacido, inmediatamente amamanta ahí con la mamá y desea la leche. Nadie le dio instrucciones, nadie le dijo: a ver, bebé, vas a hacer esto, vas a chupar. El bebé se aferra a la mama de la mamá y desea la leche. Es lo natural. Así uno debe desear la palabra de Dios, dice, para crecer para salvación. Una expresión que significa para que en esta salvación que ya tenemos sigamos creciendo. La Nueva Traducción Viviente, 1 Pedro 2:2 dice: como bebés recién nacido, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Esa es la manera de sobreedificar sobre nuestra santísima fe. Venir a la palabra, desearla, anhelarla. Leíamos hace 8 días Filipenses 2:16, que dice que debemos estar, ¿se acuerdan? Asidos de la palabra, agarrados de la palabra, dice Filipenses 2:16. Porque esa es la manera que vamos a enfrentar lo que se viene, las circunstancias que Dios permite en nuestras vidas. El apóstol Juan deja en claro que permanecer en la palabra nos hace salir victorioso en cada lucha y batalla que enfrentamos. Dice 1 Juan 2:14: les he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Les he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y escuchen, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis, ¿qué? Vencido al maligno. Cuando la palabra de Dios permanece en mi vida, o sea, se queda, la medito, la leo, estoy sobreedificando mi vida sobre la fe en la palabra, en ese momento soy fuerte porque la palabra de Dios permanece en mí. En ese momento salgo victorioso de cada circunstancia que Dios permite en mi vida. Amén. Entonces necesitamos seguir edificando cada día sobre nuestra santísima fe. Nadie puede decir: yo ya llegué al full, ¿no? Ya soy el top de mi vida espiritual. Porque en el momento que alguien diga: yo ya la hice, yo ya no necesito, dice 1 Corintios 10:12, que el que piensa que está firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Y tristemente escuchamos casos, son tristes, de cristianos, de siervos de Dios, de pastores que parecían muy firmes y en el momento que descuidaron de sobreedificar sobre su santísima fe, es cuando caen en pecado, es cuando se apartan. Tiene uno que permanecer sobreedificando. Y la palabra sobreedificar viene en el original griego en un sentido imperativo. Es un mandato para nosotros. No es ahí si puedes, trata de crecer en tu fe. No, es un mandato porque es la única manera que podemos hacerlo. La versión Dios habla hoy dice: así es que el que cree que está firme, tenga cuidado de no caer. Entonces, número 1, Judas 1:17, tener presente la palabra de Dios. Siempre, tener memoria. Número 2, Judas 1:20, necesitamos edificarnos sobre nuestra santísima fe. Y número 3, dice aquí, necesitamos vivir orando, ¿qué dice? En el Espíritu Santo. ¿Qué es orar en el Espíritu Santo? Lo primero que no es orar en el Espíritu Santo es orar en lenguas.
Eso no es orar en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo, de acuerdo a la frase que está aquí en el griego, significa orar guiado por el Espíritu Santo. Me gusta la traducción Dios habla hoy que dice: pero ustedes, queridos hermanos, manténganse firmes en su santísima fe, oren guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos orar y que sea el Espíritu Santo que nos guíe para orar correctamente, para orar conforme a la palabra de Dios. Necesitamos aprender a orar bíblicamente, a orar conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces, por no conocer la palabra de Dios, oramos mal. En la medida que edificamos sobre nuestra santísima fe, estaremos orando guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo inspiró este libro. Este libro, mucha gente dice, lo escribieron hombres, tiene errores, tiene fallas, pero cuando uno lo conoce, cuando uno ve lo maravilloso de principio a fin, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, la total compaginación de cada enseñanza, cómo se complementan, cómo hombres que no se conocieron hablaban del mismo tema, cómo profecías que no habían sucedieron y se cumplieron cabalmente, cómo se está cumpliendo lo que dice. Uno sabe que está ante un libro inspirado por el Espíritu Santo y necesitamos conocerlo para orar correctamente. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que estoy en una necesidad muy grande y digo, ¿saben qué, hermanos? Me voy a ir de mojado. ¿Se va a bañar, pastor? No, me voy para el otro lado, para el norte. Y entonces me consigo un pollero. ¿Conocen a los polleros? Y le das una lana y dices, yo te voy a pasar por el río Bravo y entonces que yo venga y Señor, voy a orar, Señor, ya me voy de mojado. Cúbreme que no me vean los de la migra, tapa sus ojos para que cuando yo pase. ¿Será una oración guiada por el Espíritu Santo? O sea, pedir yo que Dios me ayude a violar las leyes mexicanas, a violar las leyes de Estados Unidos, a hacer un acto ilegal. Cuando yo sé que como cristiano se me manda sujetarme a las autoridades. La única área donde no debería sujetarme a una autoridad es cuando una autoridad me pida algo que viole la palabra de Dios. Pero de ahí para allá, el cristiano sabe que debe obedecer la palabra de Dios. O una persona que quiere casarse, un cristiano que quiere casarse con una no cristiana, o una cristiana que quiere casarse con un no cristiano, podrá orar, Señor, bendice mi matrimonio, yo quiero que lo bendiga. No es cristiana, no es cristiano. ¿Qué es orar en el Espíritu Santo? Es lo que dice 2 Corintios 6:14, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Eso es orar en el Espíritu Santo, orar guiados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Ahora, hay una realidad muy cierta. Muchas veces en diferentes circunstancias tenemos que tomar una decisión y pueden tomarse diferentes opciones y ninguna es mala. ¿Cuál será la correcta? A veces no sabemos qué pedir. No sé si te ha pasado que no sabes qué pedir. A mí me pasa muchas veces. Pero hay una promesa maravillosa en Romanos 8:26 que dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Muchas veces no sabes, ¿será conveniente que tome esta decisión? ¿Será esto lo correcto, esta carrera, este trabajo, este estudio, esta decisión? Muchas veces no sabemos qué conviene, pero dice, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque, escuchen, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Qué maravilloso. A veces tenemos que reconocer, Señor, no sé qué es lo correcto, no sé qué pedir, pero en ese momento dice que el Espíritu Santo intercede y Él va a pedir conforme a la voluntad de Dios. Fíjense la versión Dios habla hoy. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu ruega por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras.
y Dios examina los corazones, sabe lo que es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. Entonces, por eso se nos pide en Judas 1:20 orar en el Espíritu Santo. ¿Es claro? Orar en el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Porque cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, es decir, guiados por el Espíritu Santo, esas oraciones sí son oídas por Dios. Dice 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? Su voluntad, Él nos oye. ¿Ya vieron? Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él atiende esa oración, no dice que la va a hacer inmediata, no, Él dice, la palabra oír, akouo en el griego, significa que sí llega a su oído y merece su atención. ¿Qué oraciones? Las que son conforme a su voluntad. Por lo tanto, podemos decir lo inverso. Si mi oración no es conforme a su voluntad, Él no nos oye. Por eso dice el 15. Y si sabemos que Él nos oye, porque pedí conforme a su voluntad, en cualquiera cosa que pidamos. Si yo no leí el versículo anterior, de aquí la puedo agarrar. Mira, ahí dice que sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Le voy a pedir ese carro Ferrari último modelo, porque aquí dice que Él me oye en cualquier cosa que pidamos. Y además dice que sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Lo declaro, lo creo y lo recibo. Y agarran el versículo sin haber leído el anterior. Él oye las oraciones conforme a su voluntad. Amén. Necesitamos pues, Judas 1:20, orar guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántas decisiones tienes que tomar cada día? Quizás que estudiar, que hacer, un trabajo, un empleo, salir de viaje, ir a otro país a predicarlo. No sé, cada día tenemos tantas decisiones y oramos. Oremos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Cuarta cosa que se nos pide, Judas 1:21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Fíjense, se nos pide conservarnos en el amor de Dios. ¿Qué significa? Yo estaba viendo, ¿cómo me conservo en el amor de Dios? La palabra conservarse, tereo, en el griego significa permanecer, significa mantenerse, en este caso, en el amor de Dios. Y meditando en la palabra dije, Dios me ama, pero ¿cómo puedo gozar de su amor, de su cuidado, de su protección, de verdaderamente disfrutar ese amor que me tiene y verlo en mi vida de manera tangible, obedeciendo su palabra? Es la manera de mantenerme en el amor de Dios, es obedecer su palabra. Fíjense cómo lo dice Juan 14:21. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, entienda, y los obedece, ese es el que, ¿qué? El que me ama. O sea, si yo obedezco los mandamientos, pues porque lo amo. Y escuchen, y el que me ama, porque obedece sus mandamientos, será, ¿qué dice ahí? Amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando yo vengo a la palabra de Dios y la obedezco porque lo amo, dice aquí la palabra de Dios, será amado por mi Padre y yo le amaré. Eso significa conservarnos en el amor de Dios. Obediencia a la palabra de Dios. Obediencia a lo que aprendemos de la palabra de Dios. Eso significa Judas 1:21, pero además dice algo, fíjense, consérvense en el amor de Dios. Y sigue dando una instrucción ligada, esperando
¿Esperando qué? La misericordia del Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué significa esperando? Dice aquí que esperemos la misericordia de Jesucristo para vida eterna. En términos prácticos, la misericordia de Jesucristo para vida eterna es la conclusión de la salvación que Él ya nos ha dado. O sea, cuando nos encontremos con Él, pues, para vida eterna. ¿Qué debemos hacer para conservarnos en la obediencia a la palabra de Dios? Esperar. Y la palabra esperar viene del griego prosdechomai, que significa anhelar. Significa esperar algo con una gran expectativa. A lo mejor ahorita hay personas que esperan con una gran expectativa el aguinaldo. Ya lo anhela, ya viene antes del 20. Pero aquí habla de esperar en ese momento que estaremos con el Señor, y mientras tanto mi mirada, mi vida está enfocada en las cosas de Cristo, en la palabra de Dios, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Necesitamos vivir una vida anhelosa, expectante por lo que se viene. Estamos de paso en esta tierra. Sí trabajamos, sí tenemos que ser los mejores, lo hemos explicado, y con la gracia de Dios el mejor empleado, el mejor hijo, el mejor padre, y queremos en esta tierra hacerlo mejor, y muchas veces será recompensado aún materialmente, otras veces no, pero todo debe estar enfocado para ese día en que nos encontraremos con Él. ¿Se acuerdan de Colosenses 3, 1 y 2? Que lo sabemos de memoria, pero como les decía hace 8 días, se los voy a decir una y otra vez, aunque ustedes ya lo sepan. Dice Colosenses 3, 1 y 2: si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si de veras eres cristiano, busca las cosas de arriba. Eso es vivir esperando anhelosamente encontrarme con el Señor. Vivo buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí la palabra buscar es un sinónimo de la otra palabra de esperar, porque aquí es seteo, que habla de una búsqueda anhelosa. ¿Qué debo buscar? Las cosas de arriba, las cosas espirituales. Lo material, Dios lo añade según su soberanía. La gente sin Cristo vive afanada. ¿Cómo ganar más? ¿Cómo tener más? ¿Cómo obtener esto? Tú busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice, y las demás cosas serán añadidas. Y aquí dice que busquemos las cosas de arriba. Dice el versículo 2, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque son temporales, porque estamos de paso. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Esa es nuestra esperanza, encontrarnos con Él en gloria. La versión Dios habla hoy dice, por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Honestamente, cada uno reflexionemos, porque aquí dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, es decir, las cosas eternas, las cosas espirituales. ¿Qué ocupa la mayor parte del tiempo tu mente y mi mente? ¿Cómo ganar más? ¿Cómo lograr ese éxito? ¿Cómo lograr ese sueño? Piensen, dicen, las cosas del cielo, no en las de la tierra. Porque la Biblia enseña que lo que ocupa nuestra mente determina lo que somos. Lo que ocupa nuestra mente mayormente determina quiénes somos. Dice Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que ocupa tus pensamientos determina quién eres tú. ¿Qué ocupa nuestros pensamientos? Las cosas de arriba, las cosas celestiales. Seguramente eres un cristiano espiritual que está edificando sobre su santísima fe, permaneciendo en la palabra, obedeciéndola. Y dice, termino con la versión Dios habla hoy, Colosenses 3:3, dice, pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. Eso es lo que esperamos. Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él, llenos de gloria. Y eso es lo que esperamos, y eso es lo que dice Judas 1:21. Judas 1:21 dice,
esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Y saben cómo vive alguien que está esperando ese día? Primera de Juan 3:3, lo conocemos también muy bien. Todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, o sea, vive una vida de santidad así como Él es puro. Entonces repasemos, porque vamos a entrar a algo muy importante también. Judas 1:17, debemos tener memoria, tener presente siempre la palabra de Dios. Judas 1:20, tenemos que sobreedificar sobre nuestra santísima fe. Y también, número 3, una vida de oración guiada por el Espíritu Santo, orando en el Espíritu Santo. Judas 1:21, mantenernos en el amor de Dios, es decir, en obediencia a su palabra, y la manera de hacerlo es mantenernos expectantes de las cosas de nuestro encuentro con Cristo en un futuro quizás muy cercano. Finalmente, y aquí quiero que pongan igual mucha atención, hay una exhortación bien interesante, que yo oro que cada uno salgamos con esta firme convicción. Dice Judas 1:22, algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Este es un mandato a nosotros como cristianos hacia 3 grupos de personas, ahorita los vemos, que están a nuestro alrededor. Pongan mucha atención. Ciertamente como cristianos, uno como pastor y cada cristiano somos muy firmes y claros en denunciar a los falsos profetas, exponerlo, advertirlos, vienen burladores, todo lo que hemos enseñado. Los denunciamos, decimos lo que son: siervos de Satanás, ministros de Satanás. Pero alrededor de ellos hay mucha gente engañada por diferentes motivos, incluso cristianos. Porque Judas 1:22 empieza con el primer grupo de personas. ¿Y qué debemos de hacer? Escuchen: algunos que dudan, convencerlos. ¿Conoces personas? La palabra dudar aquí habla que están vacilantes. Ay, es que acá me enseñaron esto, y andan como confundidos. ¿Y qué tú dices? Pues allá ellos están confundidos porque no leen. Se nos manda convencerlos, y esta palabra de convencer implica misericordia. La Nueva Traducción Viviente, vean lo que dice: deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Muchas veces tomamos una actitud soberbia. Está perdido porque quiere, está confundido, ¿para qué se va con los de pare de sufrir? Pero está débil en la fe por la circunstancia que sea, y Dios te lo pone en el corazón, decir: voy a ir y le voy a hablar la palabra. Está confundido, se fue al centro mundano o amistad mundana o qué sé yo, está confundido. Tengo que tomar una actitud de compasión para convencerlo. Mi actitud debe ser de compasión, no de juicio. Denunciamos al falso profeta con firmeza, con claridad, pero hay gente engañada por diferentes motivos, que habrá quien te tire de a loco y vayas, pero aquí en Judas 1:22, en la Reina Valera, cuando dice a los que dudan, convénzalos, insisto, habla de personas que están vacilantes por el griego, que están confundidas. Nuestra actitud no debe ser de juicio. A veces somos muy dados a juzgar, y hablo juzgar en el sentido de condenar. Hablo juzgar en el sentido de decir: ya está frito, ¿por qué le voy a compartir? Si el otro día fui y me dijo que está mejor en pare de sufrir. Habla de una actitud de compasión a los que dudan, convencerlos. Esa debe ser nuestra actitud. Yo quiero que pienses, quizás alguno de ustedes viene de una iglesia apóstata, una iglesia apartada de Dios, y tienes amigos que ya están en tu mente: fulanito, sí, está ya perdido, metido en el centro mundano, donde sea. Pues Dios te está llamando a que vayas y lo convenzas.
a que vayas y lo redargullas, a que vayas y lo convences por compasión. Insisto, vuelvo a poner ahí Judas 1:22 en las dos versiones. A algunos que dudan, convencerlos, o en la Nueva Traducción Viviente, deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Ese es el llamado, mis hermanos. Compartimos el evangelio a los que no conocen de Cristo, por supuesto, pero tenemos hermanos débiles en la fe. Y debe movernos la compasión para ir y convencerlos con la palabra de Dios de que están en un camino equivocado, con la palabra de Dios, con amor, con humildad, con mansedumbre, como hemos estudiado. Dejemos muchas veces de ser los jueces y vayamos con humildad, porque quizás alguna vez estuvimos así y alguien nos habló y alguien nos convenció. No ser egoístas, tomar tiempo y decir, tengo que ir, sí, vamos a predicar el evangelio a los perdidos, pero vamos a aquellos que están dudosos, aquellos que están vacilantes, que están confundidos. Fíjense lo que dice Santiago 4:19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. ¿Conoces a alguien que se ha extraviado de la verdad? Y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Miren la versión Dios habla hoy. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro le hace volver, sepan ustedes que cualquiera que hace volver al pecador de su mal camino, lo salva de la muerte y hace que muchos pecados sean perdonados. La Nueva Traducción Viviente dice, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Entonces, primer encargo en este quinto mandato: conoces gente confundida por alguna secta, por algún grupo de estos que conocemos, apartados de la palabra de Dios, convéncelos. Ora, pídele dirección al Espíritu Santo, date tiempo, le voy a ir a hablar, lo voy a invitar a comer y le voy a decir con la palabra, y ora por él, quizás vuelva al buen camino. Amén. Pero luego viene otro versículo, el 23, y dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Estaba yo estudiando esta expresión, el fuego, es una expresión para referirse a personas que están mucho más que confundidas. Ya están en el fuego, es decir, ya están en el lugar de peligro, quizás muy involucrados en una iglesia apóstata, muy apartados, ya están totalmente apartados de la verdad. Y como que nos manda una acción más firme y decidida, porque dice a otros salvados, o sea, sácalos de ahí, y utiliza una palabra bien interesante, arrebatándolos. ¿Ya oyeron la palabra? Arrebatándolos. La palabra que se utiliza aquí es la palabra griega harpazo, harpazo. Y la palabra harpazo da la idea de apoderarse de algo rápidamente. ¿Han visto algunas aves, como las águilas, que ven a su presa, un conejito por ahí, llega el águila y ¡fum! Eso es harpazo, lo toma así de un solo golpe. En 1 Tesalonicenses 4:17 nos habla de el arrebatamiento de la iglesia y dice cuando la palabra de Dios que los que hayamos quedado seremos ¿qué? Arrebatados. Eso es harpazo, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados. Bueno, en Judas 1:23, ¿qué se nos está mandando con esta metáfora? Porque no quiere decir que te vas a meter a una iglesia apóstata y vente para afuera porque andas mal ahí, que a veces dan ganas, ¿no? Si tengo este amigo, este familiar, me dan ganas de ir y arrebatarlo y vente para acá y estás en un lugar equivocado. Pero no es esa la acción que se nos pide, sino de que este es un reto mayor, hay que orar. Señor, ya se metió de plano en el mero fuego, en doctrinas apóstatas está, de verdad, defiende a los Daimon, a los Luna, a todos esos herejes, y ya está metido. Necesitamos tomar acciones firmes, decididas, orar, interesarnos. Señor, ayúdame para llevar la palabra, para arrebatarlos, para decirle que se está
yendo en un camino que lo vaya al infierno. A eso se refiere esta expresión, arrebatarlos, una acción movida por la misericordia, por el amor, porque están perdidos, y no tomar la acción de juicio, pues están allá porque quieren. Y muchos sí, y muchos cuando vayas te van a decir, el que estás loco eres tú. Yo estoy bien, tú estás mal, tú eres un legalista, mocho, etcétera. Sí, va a haber, pero recordemos que es un mandato, arrebatarlos. Yo creo claramente que el Espíritu Santo habrá un momento en el que nos dirá, ya déjalo, ya no hay nada que hacer. Pero mientras no sea así, habla de una acción firme, decidida. Y eso sucede también cuando le compartes a alguien, a un familiar, a un amigo, a un compañero de trabajo, a una compañera de trabajo. Hay un interés de que conozca el Evangelio y le compartes y oras, y hay que tomar acciones decididas para arrebatarlos y traerlos al Señor. Quizás muchos terminen rechazando. Nuestra labor no es convertirlos, quien lo hace es el Señor. Nuestra labor es presentarles el Evangelio, la verdad, pero con un interés genuino y decir, Señor, úsame. Este familiar que tengo, sé que está perdido, porque nosotros sabemos lo que les espera sin Cristo. Sabemos lo que dice la Biblia, que la gente diga yo no creo en el infierno, sabemos que es algo real, que será un lugar de tormento y lo sabemos. Por eso vino Cristo y derramó su sangre y fue golpeado y azotado, y el castigo de nuestra paz fue sobre él y la ira de Dios fue sobre él, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y eso es lo que vamos y les compartimos, y se nos manda a arrebatarlos del fuego. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Finalmente ahí en Judas 1:23 dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Queda clara esa expresión, arrebatándolo. Habla de una actitud firme, decidida, real, desinteresada, constante, perseverante por aquellos que ya tienes en mente. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo ya te ha puesto en mente ese amigo, ese vecino, ese compañero, esa persona que va a esa iglesia que está apartada de la verdad, de que Dios te está llamando a que los convenzas o a que los arrebates, es decir, tomes acciones firmes y decididas. Y termina diciendo, y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esto estaba yo leyéndolo en el griego y estudiándolo porque no lo entendía. Y yo recuerdo haberlo estudiado y lo volví a leer y entendí esto de acuerdo al griego. Cuando uno va con ese tipo de personas, que a lo mejor ya están metidas en esa secta, en esa iglesia apóstata, tiene que ir uno con temor, sabiendo que si no me cuido, me puedo contaminar. O sea, no es de que, uy, no me toque, sino me puedo contaminar de su doctrina, de su falsa enseñanza. O sea, yo voy a rescatarlo y puedo terminar ahí engañado. Les conté hace 8 días de un pastor que dice que se le encomendó estudiar la secta de Creciendo en Gracia. Y él fue porque dice, yo me voy a preparar y entonces ya voy a saber de qué trata para sacarlos de esa secta, una secta terrible, horrible, que estaba al frente un señor, José Luis Domínguez, que murió no hace mucho. Pero él fue, según, a rescatarlos, a convencerlos, a aprender, y terminó ahí, y ahí se quedó, se contaminó. O sea, tener mucho cuidado que tú que vas a compartir, ir preparado espiritualmente en oración, no vayas a terminar enredado. Entonces, finalmente yo lo que quiero que vean, que se nos llama misericordia por la gente que está confundida, cristianos confundidos, personas que están en grupos e iglesias apóstatas y aquellos inconversos que conoces, que se nos llama a tener una actitud de misericordia, a ir y predicarles, a ser insistente. Van a rechazar, te van a estar loco, te van a dar el avión. Pero mientras el Espíritu Santo no te diga otra cosa, tú háblales, tú ora, clama, invierte en el reino, haz algo, comparte la palabra, pide dirección del Espíritu Santo. Se nos pide misericordia, se nos pide compasión, porque sabemos dónde terminarán si rechazan a Cristo. Porque si no vamos nosotros, ¿quién va a ir?
el Papa, los cantantes cristianos que jalan mucha gente, pero el evangelio no está presente. Dice Romanos 10:14, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo van a oír si tú que lo sabes y trabajas con él y vas a la escuela con ella y es tu vecino y es tu familiar? Si tú que conoces el evangelio dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Tenemos que ir y convencerlos, tenemos que ir y arrebatarlos, tenemos que ir y predicarles. Es un llamado firme y serio en estos últimos tiempos, que no nos quedemos sentados y ya estoy bien, conozco sana doctrina, gloria a Dios, alabo el domingo, voy, canto, me siento, aprendo, ya estoy creciendo espiritualmente, pero se nos manda en esta última parte de la carta de Judas, ir y convencer a algunos, ir y arrebatar a otros, y con mucho temor a aquellos que de plano están enredados en sectas y en grupos demasiado apartados de la palabra de Dios, pero no olvidarnos de ellos, orar y Dios te va a usar. Y sí, no es fácil, dice Mateo 5:16, que Él nos envió como a ovejas en medio de lobos. Así nos envió. Por eso tenemos que ser prudentes como serpientes, sencillos como palomas. O sea, no nada más, ahorita me voy a ir afuera de los de pare de sufrir. No, sabiduría, dirección de Dios, pero un interés y un amor genuino. Y yo estoy seguro que ya estás pensando en tu mente de personas así. Y a lo mejor dices, ya no le voy a hablar porque siempre que le hablo me dice que yo pura Biblia, que no sé qué. Si Dios no te ha puesto en el corazón ya a dejarlo, ora por él, habla con él, insiste, toma una actitud de convencerlo, de arrebatarlo si fuera necesario. Nosotros no somos quien para descartar o desechar a alguien, decir, no, ese ya se perdió. Mientras hay vida, tendrá la esperanza de venir al Señor. Y quizás tú seas el instrumento que Dios quiere para hacerlo volver. Y quizás un día te sorprendas de ver a esa persona que decía, no creo en Dios, eso es mentira, tengo otras filosofías. Un día la vea rendida a los pies de Cristo, salva por la gracia de Dios, y decirle, Señor, gracias que me enviaste a convencerlo, a arrebatarlo, a arrebatarla. Porque nosotros somos, 1 Timoteo 3:15, los defensores de la verdad, la columna y baluarte de la verdad. Somos, dice la palabra de Dios, la versión Dios habla hoy, quienes sostenemos y defendemos la verdad. Vayamos y cumplamos lo que se nos ha mandado aquí. Amén. Oremos para terminar. Y quiero enfocarme a esta última parte. ¿A cuántos hoy el Espíritu Santo te ha puesto personas que están cerca de ti? Familiares, amigos, compañeros, compañeras de trabajo, conocidos, gente que está en una iglesia que sabes que es una verdadera apostasía. ¿Te has quedado cómodo o te está moviendo el Espíritu Santo a ir y convencerlos, a ir y arrebatarlos, a tomar acciones decididas, movidas por la compasión? Algunos se van a burlar de ti, algunos se van a enojar contigo, pero vayamos con humildad, porque necesitan a Cristo. Ellos no lo saben, pero tienen una necesidad profunda en su corazón que nada los va a llenar. Buscan llenarlo con sueños y deseos y pasiones, pero necesitan a Cristo, al Cristo que predicamos, al Cristo que les ama, que murió en la cruz. Tomemos acciones firmes y decididas, mis hermanos. Estamos, querramos o no, en los últimos tiempos. Mostremos ese amor y esa misericordia por los confundidos, por los que se pierden, por los que están engañados. Dejémonos de actitudes de orgullo y de soberbia, decir, allá que se condenen por ir a esa iglesia. Si Dios los puso en tu corazón y en tu mente, es porque te quiere usar a ti y me quiere usar a mí. ¿Por qué no comenzamos orando por ellos? Comienza orando por ese
A lo mejor hermano en Cristo, hermana en Cristo que está confundida. Ora a Dios y Señor, úsame para hablarle. A lo mejor conoces otras personas que van a iglesias donde más que confundidas están en una verdadera secta y creen cada barbaridad, pero ora si quizás Dios quiera usarte a ti para arrebatarlos del fuego, de ese lugar donde van a terminar quemados. Pero también por ese amigo, esa amiga, ese vecino, esa vecina, ese compañero, esa compañera, necesita a Cristo. Y tú y yo lo conocemos. Y tú y yo hemos sido llamados para darlo a conocer. Padre Celestial, ayúdanos a permanecer fieles en estos últimos tiempos. Sabemos que debemos tener presente siempre tu palabra, que debemos crecer, madurar sobre nuestra fe, que debemos mantenernos en tu amor, obedeciendo tu palabra, que debemos anhelar la vida eterna, estar contigo, que se manifestará cuando Cristo venga. Pero además nos has exhortado hoy para convencer a los que dudan, para arrebatar a los que están en ese peligro, para ir y con acciones decididas, mostrar tu amor y misericordia, porque quizás muchos de ellos un día los veremos rendidos a tus pies. Usa nuestras vidas, Padre, para tu gloria y honra. Que cumplamos esa misión de defensores de la verdad. Oramos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.